Vamos a orar. Dios, gracias por el privilegio que nos das de venir hoy al culto, ese querer como el hacer que colocaste en nosotros de venir en esta mañana, Señor. Venimos con hambre de escuchar tu palabra. Dios, tenemos deseos que tú nos hables y que tú llegues a nuestro corazón. Oramos, Señor, para que esta palabra no vuelva a ti vacía hasta que no cumpla el propósito por el cual fue enviada. Estoy muy seguro, Dios, que tú guías a los pastores, tú guías a los que predican tu palabra, Señor. Tú les muestras cuál es la necesidad, cuál es el tema que se necesita predicar. Por eso oramos, Señor, creyendo, Dios, de que no es en vano escuchar tu palabra y que tu palabra, como acabamos de leer, oh Dios, trae transformación, trae vida. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. No nos paremos, apenas voy a leer un texto. Hechos capítulo 1, versículo 8 es tal vez uno de los textos más conocidos de todos los cristianos. ¿Qué cristiano no conoce ese texto, no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese texto, en lo que está subrayado ahí, el Señor nos da una misión. Quiere decir, todos los que somos cristianos tenemos una misión. Dirá usted, pastor, yo no creo que esa sea mi misión. Entonces quítese el nombre de cristiano, porque ese nombre no le sale. Usted y yo tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Ser testigos de Jesucristo. Me di a la tarea de estudiar la palabra testigo en griego. Y es tremendo, ¿no? ¿Qué tal si por favor me colocan esa definición? La palabra testigo es martus en griego. ¿Y qué significa? Significa aquellos que dan testimonio de Cristo hasta la muerte. No solo son aquellos que dan testimonio de Cristo por 2 años, no, que dan testimonio de Cristo hasta la muerte. La palabra testigo también significa mártir. ¿Sabe qué significa mártir? Alguien que encuentra la muerte testificando a favor de Cristo. Cuando alguien muere testificando a Cristo, esa persona es mártir. Eso es lo que significa la palabra testigo, mártir. Pero también la palabra en griego significa persona que certifica aquello que ha visto, aquello que ha oído y aquello que conoce. Es decir, es cuando usted dice, sí, es que yo estoy seguro de lo que oí, estoy seguro de lo que vi, yo certifico que estoy seguro de lo que sé. Eso es la palabra testigo. La palabra testigo, y por último ya, es dar testimonio. Exacto, dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Puede significar 2 cosas. El buen ejemplo que usted da. Cuando usted es un buen ejemplo, usted es un testigo de Cristo. Pero testimonio también es cuando usted comparte la palabra de Dios con otros. Eso es uno ser testigo. Y la última definición, por favor, me la colocan ahí. Dice influenciar de una manera positiva en la vida de los que nos rodean. Cuando usted es una influencia positiva a los que están alrededor suyo, es porque usted es un testigo de Jesucristo. Amén. ¿Me colocan de nuevo el texto? Y me seréis testigos, y recibiréis poder, me colocan por favor Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ya sabemos que es testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según ese texto, dirá usted, pastor, pero entonces uno ser testigo es muy complicado. Ser testigo es muy difícil, uno influenciar, ser de ejemplo.
aún hasta uno ser un mártir por causa de Cristo. Es difícil. No, es que no es fácil. Nadie nos dijo que esto es fácil. Pero el texto nos está diciendo de que Dios nos ha dado recursos. ¿Cuáles son los recursos que Jesucristo nos está dando ahí? El Espíritu Santo. Ese es el recurso que usted y yo tenemos. No estamos solos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros para poder ser sus testigos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. La gloria sea para Dios. Pero el texto también está hablando de la ruta. ¿Cómo así que de la ruta? La ruta es por donde vamos a ir. ¿Se acuerdan cuando vamos a vacaciones? Vamos a Cartagena, luego pasamos a Santa Marta, luego vamos a Barranquilla, ¿cierto? Esa es la ruta. Ay, por aquí dice una hermana, qué rico, ¿no? Esa es la ruta. Entonces el Señor nos está diciendo acá cuál es la ruta para ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabe que esa ruta llegó hasta acá, hasta Colombia. Yo no sé si ustedes se han dado a la tarea de estudiar un poquito de historia de quiénes fueron los primeros cristianos que llegaron acá a Colombia. Eso fue en el año 1856. Un misionero de Estados Unidos, un pastor presbiteriano, él se llamaba Henry Pratt. Llegó a Barranquilla, luego llegó a Bogotá. Y esas fueron las primeras iglesias que se fundaron aquí en Colombia. San Andrés también. En San Andrés también comenzaron allá los bautistas. En ese mismo año, en el año 1856. Esta promesa, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, también se cumplió acá, en el barrio. Usted sabía que esta iglesia, la iglesia de Manuel, es la primera iglesia del barrio, de todo el sector, a la redonda, cristiana protestante. Tenemos 54 años y esta iglesia es más antigua que la iglesia de Pablo VI, la iglesia católica de Pablo VI, y es más antigua que la iglesia católica de acá del Popular 2, del Cuadradero. Ese texto se cumplió acá hace 50 años, a 54 años. La gloria sea para Dios. Pero ¿por qué llegó hasta acá esa promesa? Porque hubo hermanos que creyeron en esa promesa, que fueron testigos, dieron testimonio, dieron de ejemplo, fueron de influencia a su generación. Y nosotros somos resultado de esos testigos. Ellos sembraron la palabra en nosotros. Nosotros los Sánchez siempre le vamos a agradecer, aunque mi tío ya está muerto, mi tío Emilio Sánchez. Él fue el que trajo el evangelio a los Sánchez. Ese fue el primer testigo que trajo el evangelio a los Sánchez. Y en 54 años, de una manera ininterrumpida, en esta iglesia se ha hecho discípulos, se ha dado testimonio de Jesús. Muchas familias han sido ministradas, muchos jóvenes, muchos niños en este barrio han sido ministrados. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, ser testigos. Donde quiera que estemos, debemos de ser los testigos de Dios. Amén. Quiero que me coloquen por favor una frase que hay ahí. Mire esta frase tan linda. Estoy muy convencido de esta frase. No es una casualidad donde estamos. No es una casualidad que conozcamos a las personas que conocemos.
Todo forma parte de un plan bien planeado por Dios. Amén. ¿Qué tal si me colocan por favor el título? Porque sí quería que lo colocaran a esta hora. El título del sermón. Hoy vamos a hablar de la vida del apóstol Pablo. La forma como este hombre influyó en su generación. Yo no sé si ustedes sabían que el apóstol Pablo es tal vez el segundo personaje bíblico de la Biblia más importante. Todos sabemos que el principal es Jesús. Bueno, pero saquemos a Jesús. Pero estoy hablando de seres humanos. El primero fue Moisés. Escribió 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Pero el segundo más importante fue el apóstol Pablo. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Es decir, si los cristianos tenemos doctrina, eso se lo agradecemos al apóstol Pablo. Y si el evangelio llegó hasta Colombia y llegó a todas partes del mundo, también tenemos que agradecérselo al apóstol Pablo. Porque fue el único de los apóstoles que se afanó por predicar la palabra de Dios donde nunca se había predicado. Hechos 9, del 1 al 6. Vamos a leerlo, un pasaje también bastante conocido. ¿Se acuerdan la conversión del apóstol Pablo? Yo les digo una cosa, en la Biblia no hay conversiones más, no me gusta utilizar esta palabra, pero para mí la conversión más espectacular que hay en la Biblia es la conversión del apóstol Pablo. Eso se sale de lo normal, eso se sale de lo cotidiano. Dios no hace llamados de esa manera, pero Dios llamó al apóstol Pablo de una manera tremenda. Vamos a leerlo. Saulo, que ese era el nombre del apóstol Pablo antes de convertirse a Cristo, respirando aún amenazas y muerte contra sus discípulos del Señor, Pablo vino al sumo sacerdote y Pablo le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco. ¿Con qué fin? Con el fin de que se encontrara un cristiano o una mujer. Entonces Pablo los traía presos a Jerusalén. Ese era el trabajito del apóstol Pablo: perseguir a los cristianos, cogerlos y meterlos a la cárcel. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Métase en la película. Usted va por el desierto, montado ya sea en un caballo, en un camello, lo que sea pues, y una luz tan resplandeciente que lo tiró al suelo. Y cayendo a tierra, Pablo oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: pero ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya Pablo de una vez ya sabía que con el que estaba hablando era Jesucristo, al que Pablo perseguía. Él creía que Jesucristo no era real, que no era hijo de Dios. Pero cuando Dios lo llamó de esta manera, impresionante el verso 6. Lo que dice el apóstol Pablo, le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres qué? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Por favor, ¿me colocan por favor ese verso 6? Ya estamos en el 6. Eso.
¿qué quieres que yo haga? No, ese no es el otro. ¿Qué quieres que yo haga? Primero era un perseguidor de Cristo. Y cuando él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ya le está diciendo a Dios, Dios, yo ya quiero ser ¿qué? Tu siervo. Tal vez eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. Parte del estudio de esta mañana es eso. Que usted le diga a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque tal vez muchos de los que estamos acá estamos desorientados. No sabemos qué estudiar, no sabemos si nos vamos del país o no, de la ciudad, o si cambio de trabajo, o si me meto a un ministerio o no me meto. Es decir, estás desorientado, no sabes ni para dónde vas. Coges cualquier bus, cualquier bus que te aparezca lo coges, porque no sabes para dónde vas. Y tal vez Dios te está diciendo hoy, y que usted le diga a Dios, Dios, ¿qué quiere que yo haga? No sé si encontraron la imagen, si me la pueden colocar. Y si no, tranquilos. ¿Sí la encontraron? John, ¿sí encontraron la imagen? Imagínense en eso, pues. Un perseguidor del cristianismo y yendo a conseguir cristianos para meterlos a la cárcel, una luz resplandeciente lo tira del caballo, de la mula o del camello, y escucha una voz que dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿pero quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después Pablo ahí tirado y reconociendo ya que era Jesucristo, le dije, ¿qué quieres que yo haga? Vámonos al verso 15 y 16, que es para mí tal vez lo más clave de esta conversión. Verso 15 y 16, los textos que siguen, por favor. Y el Señor le dijo a Ananías, porque Pablo ya estaba ciego por el resplandor, él fue a un hotel donde pasar la noche y Dios le dijo a Ananías, ve a tal dirección, a tal lugar, a tal casa, que allá vas a encontrar a Pablo. Y Ananías le dijo, pero Señor, él es un perseguidor, él nos coge y nos mete a la cárcel. Ve, le dijo Dios a Ananías. Y Ananías fue. Y mira lo que Dios le dice a Ananías. Ve, porque Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y a los hijos de Israel. ¿Cómo les parece eso? Esa palabra me gustó. Que Pablo iba a ser un instrumento, ¿qué? Escogido. ¿Sabe qué es un instrumento? Una herramienta. ¿Cierto que es muy bueno trabajar con la herramienta que es o no? Usted se imagina para clavar, perdone la expresión, pues clavar un clavo. No sé si se dice esa frase. Parece redundancia, ¿cierto? Uno clavar un clavo que no sea con un martillo, dígame. Qué problema, ¿no? Aflojar un tornillo sin un destornillador. Aflojar una tuerca sin una llave. Cierto que hay instrumentos útiles. Hay instrumentos escogidos. No toda herramienta sirve. Para Dios, Pablo era un instrumento escogido. Entre todos los hombres de su época, no había otro como Pablo que hiciera el trabajo como él lo hizo. Por eso Dios lo llamó instrumento ¿qué? Escogido. Pero mira, él dice, porque es que Pablo es el único, de entre todos los 12 apóstoles, es el único que va a llevar el evangelio ¿a quién? A gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Pero lo que sigue es tremendo, el verso 16.
porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que ese texto no le gustó a Pablo. Todo estaba muy bueno, pero hasta que llegó a este versículo. Y nosotros también queremos ser testigos de Cristo, donde estemos, pero que no nos llegue ese texto. No queremos padecer por causa del nombre de Cristo. Bueno, el segundo punto que quiero hablar, y son corticos, el segundo punto es los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Pablo se preocupó por llevar el evangelio a pueblos, ciudades donde nunca se había predicado el evangelio. Fue el único. Ninguno de los apóstoles, todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el apóstol Pablo fue el único que hizo 3 viajes misioneros. ¿Qué tal si me colocan por favor la imagen del primer viaje misionero? Míralo pues. ¿Dónde comienza este viaje? En Derbe. Listo, allí a la parte de arriba. Y mira todo lo que recorrió Pablo: Derbe, Listra, Iconio, Galacia, Antioquía, Pisidia, Perga, Panfilia, Atalia, Pafos. Primero se fue por acá: Antioquía, Seleucía, Siria, luego a Salamina, a Chipre, a Pafos, otra vez a Atalía y regresó otra vez a Derbe. Y donde él predicaba la palabra de Dios, colocaba una iglesia y dejaba un líder encargado. Ese fue el primer viaje misionero. El segundo, por favor. El segundo viaje misionero comienza aquí abajo, en Jerusalén. Sigue a Cesarea, Siria, Antioquía, Cilicia, llega por allá por Tesalónica, baja a Atenas, luego pasa a Corinto, luego a Éfeso y otra vez termina en Jerusalén. Y el tercer viaje misionero del apóstol Pablo comienza en Antioquía. Y mira todo el recorrido que hace. Luego se va por acá, llega a Grecia, de Grecia se devuelve otra vez para Troas y de Troas regresa otra vez a Tiro y termina en Jerusalén. Tremenda labor la que hizo Pablo, ¿no? Bueno, dejémoslo así. Ya entendimos más o menos el recorrido del apóstol Pablo. Y el tercer punto, y aquí se me quiero detener un poquito más, está en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. El final de la vida del apóstol Pablo. Vamos a detenernos ahí. Las últimas palabras del apóstol Pablo en vida. Y vamos a leer 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Dice Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado. Quiere decir que ya los días del apóstol Pablo ya estaban, ¿qué? Contados. Y él sabía. Y dirá usted: pastor, ¿y cómo sabía él? Pues sencillo, si a usted lo van a ahorcar dentro de una semana, usted ya sabe que dentro de una semana lo van a ahorcar. ¿Sí me van a entender o no? Eso le pasó al apóstol Pablo. No fue que un ángel le dijo: mira, te van a matar. No, él ya sabía, ya lo habían sentenciado, que a él lo habían a matar. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia no dice cuándo murió el apóstol Pablo, en qué año. La Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí nos da algunas pistas. La segunda carta de Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces, si fue la última, fue porque a los días de haber escrito la segunda carta de
de Timoteo, lo mataron. Eso fue en el año 64 al año 67 después de Cristo. Eusebio, eso está en la historia, es conocido tal vez el padre de la historia del cristianismo. Él escribió varios libros, Eusebio. Él dice en su libro que el apóstol Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón. Pablo fue decapitado. Por eso él dice en 2 Timoteo que ya sus días estaban ¿qué? Contados. Ya a Pablo le habían dicho que a él lo iban a decapitar. Pero no solamente murió el apóstol Pablo, también dice que el apóstol Pedro también murió el mismo día que murió el apóstol Pablo. ¿Por qué mataron al apóstol Pablo? Porque en los años 63 más o menos hubo un incendio en Roma y el emperador era Nerón y se quemó mucha parte de Roma y Nerón culpó ¿a quién? A los cristianos, que los cristianos habían quemado a Roma. Entonces él dijo, listo, entonces matemos a los líderes del cristianismo y se acabó el problema. Por eso mataron al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Tal vez usted no sabía esto de historia, pero es muy bueno que lo aprendamos. El apóstol Pablo, quiero resaltar dos frases o dos oraciones que el apóstol Pablo hace en el versículo 6. Si están por favor ahí, dice, la primera frase que quiero resaltar es esa: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ¿qué? Está cercano. ¿Qué tal donde a usted le digan dentro de 8 días te vas a morir? Yo creo que usted también escribiría las mismas palabras, ¿no? El tiempo de mi partida está cercano. Pero me llama la atención la palabra el tiempo de mi partida. Para el apóstol Pablo la muerte no fue una tragedia. Para el apóstol Pablo era una salida que él iba a tener. Es como cuando usted dice mañana me voy para Cartagena, algo así. El tiempo de mi partida a Cartagena está cercano. Aquí no vemos a un apóstol Pablo llorando. Aquí vemos al apóstol Pablo viendo la muerte como un viaje. Pablo no ve la muerte como el final de todo, sino que Pablo ve la muerte como el principio de una vida nueva, como el principio de una nueva etapa. Así debemos de ver la muerte nosotros los cristianos. Quiero hacerles una pregunta: ¿cómo ven ustedes la muerte? ¿La ven como una tragedia? ¿O la ves como el principio de una nueva etapa? Otra pregunta: ¿cómo ves tu vida? Por ahí hay una canción que dice: vive la vida, mira que se va y no vuelves. Mentira del diablo. Otra: goza de la vida. Y dice la canción: hay que gozarla con todos los placeres. Esa canción es del diablo. Pablo vio la vida así, que hay que gozar de todos los placeres. No. Cuando usted está, supongamos que a usted le faltan días para morir, ¿cómo evalúas tu vida? Hazte esa pregunta: ¿cómo evalúas tu vida? Mucho, la mayoría de nosotros diríamos esto: muero, pero dejé 5 propiedades, dejé 2, 3 fincas. Muero, pero me di el gusto de visitar muchos países.
Me fui a vacaciones a Italia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Suiza. Y muchos dicen, me muero, pero tengo varios títulos, me morí con varios títulos universitarios. Licenciado, maestría, doctorado. Hay gente que evalúa la vida de esa manera. ¿Cómo evaluó Pablo su vida? Y esa es la segunda frase que quiero resaltar de este pasaje. Mira cómo Pablo evaluó su vida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo ahí en esa frase utiliza 3 imágenes de cómo él influenció a su generación. 3 imágenes de cómo él dio testimonio de la fe de Cristo en su generación. Y la primera imagen, la vemos, por favor, me la colocan. He peleado la buena batalla. Sigue, por favor. He peleado la buena batalla. ¿Para usted qué es una batalla? Una guerra. Lo que está hoy aquí en Colombia hay guerra, ¿usted sabía eso? El ejército y la guerrilla, ¿cierto? Una guerra. Y si hay una guerra es porque usted y yo somos ¿qué? Soldados. ¿Pero soldados de quién? Soldados de Cristo. Y si usted y yo somos soldados de Cristo, entonces tenemos un capitán. ¿Y quién es el capitán nuestro? Jesucristo. Y si nosotros somos soldados y Jesucristo es nuestro capitán, entonces tenemos que someternos a las órdenes ¿de quién? De nuestro capitán. Un soldado debe de estar dispuesto a soportar lo que venga para permanecer con el compromiso que él hizo con Cristo. Yo no pagué servicio, pero mis 2 hermanos mayores sí fueron a pagar servicio. Mi hermano Luis Hernando y Rodrigo. Pero ellos dicen que pagar servicio es duro. A mi hermano Hernando le tocó, le hicieron un ejercicio de varias horas trotando con harta sed en la costa. ¿Y sabe qué le dieron de sobremesa? Agua con moresco y debajo habían gallinazos. Mi hermano Hernando dice que era tanta el hambre que él sentía que él tenía que llenarse de agua por las noches. Agua, bastante agua para poder dormir. ¿Qué significa eso? Que el cristianismo es pelear una batalla. Es que la vida cristiana es una batalla. Amén, hermanos. En la vida cristiana hay que sufrir penalidades. Jesús es nuestro capitán, nosotros somos ¿qué? Los soldados. Un soldado se le demanda a un soldado que sea ¿qué? Leal. ¿Cierto que sí? Que no trabaje para el otro bando. Ayer el presidente fue leal. Los que vieron noticias. El día más importante de Colombia, el 20 de julio. El presidente, que es el jefe de todos los militares, y llegó 2 horas más tarde para celebrar el 20 de julio. Usted sabía que en el año 23, en el año pasado, escogieron a varios soldados y coroneles y hasta generales que le estaban vendiendo armas a la guerrilla. ¿Usted se imagina eso?
Qué belleza de soldados, ¿no? Ayudándole al enemigo. Apliquémoslo al tiempo de hoy. ¿Cuántos de nosotros los cristianos estamos trabajando para el enemigo? Usted es un instrumento del diablo para destruir a muchas personas. Si alguien aquí está vendiendo vicio y ese es su trabajo, usted es un instrumento del diablo. Si alguien aquí está en una taberna vendiendo licor, si alguien está aquí trabajando en un casino, usted es un instrumento del diablo. Usted no le está siendo leal a nuestro capitán. Bueno, la vida cristiana es una ¿qué? Batalla. ¿Cierto que a veces la vida se complica o no? ¿Cierto que a veces en el trabajo a veces la vida se complica? En el hogar a veces se complica aún en la iglesia las cosas se complican. Yo no quisiera tirar ¿qué? La toalla. Pero Dios nos está diciendo acá es que la vida cristiana es una batalla. Y sabe, cada vez que a usted se le compliquen las cosas en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, vea eso como una misión especial que Dios te está dando, una misión especial. Véalo como que es algo que usted tiene que pasar por ahí y que usted tiene que salir triunfantes. Que usted tiene que cuidar su testimonio, la forma como habla, la forma como se comporta. ¿Por qué? Porque usted es testigo de Cristo. Aún en esas batallas especiales, hermanos, usted y yo debemos de dar testimonio. Usted y yo debemos de dar ejemplo. Usted y yo debemos de influenciar. Aquí hay padres, ¿cierto que sí? Hay veces que se complican las cosas con nuestros hijos, ¿o no? ¿Sí? Pero véalo como una misión ¿qué? Como una misión ¿qué? Especial que Dios te está dando. Hay padres que le dan muy mal ejemplo a sus hijos. Hay padres que no les dan ni le mercan a sus hijos. Hay padres que no les proveen un techo a sus hijos. Hay padres que no les proveen a sus hijos un par de zapatos o ropa interior. Eso es una misión especial que Dios te dio. Hazlo bien, que eso hace parte del cristianismo. Eso hace parte de uno ser ¿qué? Testigo. Y me seréis testigos. Vámonos con los cónyuges. Yo quiero hacerles una pregunta a los cónyuges. ¿Es fácil vivir contigo? Vuelvo y repito. ¿Es agradable ser tu esposo? ¿Es agradable ser tu esposa? A veces no nos comportamos de una manera agradable y le hacemos la vida imposible a nuestro cónyuge. Recuerde que debemos de ser de testimonio, modelos e influenciar. Eso es ser testigos. Tú como trabajador, ¿eres testigo de Cristo como trabajador? Aquí hay jefes, o tal vez me están escuchando por YouTube, algún jefe. ¿Está siendo testigo del cristianismo siendo jefe? ¿O eres injusto? No le pagas como debes de ser. No le pagas las horas extras. Tal vez aquí hayan maestros de escuela o de universidad. ¿Estás siendo testigo de Cristo? ¿Estás siendo de ejemplo? ¿Estás influenciando para bien?
¿Estás dando testimonio de la fe? Tal vez aquí hayan hermanos que tienen algún negocio. ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Cómo tratas a tus clientes? Que los clientes se quedan ahí esperando casi 5 minutos a que te atiendan, a que lo atiendan. O los atiende con grosería, haciendo mala cara, espérese, no moleste. Debemos de ser ejemplo, debemos de influenciar. Cuando llegan esos clientes con problemas, con dificultades, porque quieren que alguien los escuche y usted los saca de taquito de una. No tengo tiempo para atenderlo. La otra figura que el apóstol Pablo coloca en esa frase dice, bueno, he peleado la buena batalla como soldado. La otra figura es que he acabado ¿qué? La carrera. Entonces que Pablo ve la vida cristiana como lo hace un atleta. ¿Sabe? Para mí, uno de los deportes que más admiro es el atletismo. Porque se necesita un esfuerzo tremendo. Porque ellos, para ser buenos atletas, tienen que cuidarse en la comida. Usted se imagina un gordito, un barrigón trotando. Porque deben de evitar trasnochos, deben de evitar parrandas, deben de comer sano. Y fuera de eso, ¿por qué yo admiro a los atletas? Porque ellos tienen que correr muchos kilómetros. Pero la meta de ellos no es, sí, qué bueno llegar de primero, pero ellos dicen, no, con que yo cruce, ¿qué? La meta, con eso estoy, ¿qué? Contento. A nosotros los colombianos nos dio muy duro el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando nos sacaron de... Pero no me gustó la actitud de algunos jugadores y de algunos hinchas colombianos que dieron ese segundo puesto como un fracaso. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de cómo algunos jugadores colombianos fueron por la medalla del segundo puesto y le hacían hacia los organizadores, le tiraban la mano así. Uno de ellos fue Richard Ríos. Cruzamos la meta. Quedamos en un segundo puesto. Esto no es mediocridad. Hable con un atleta. El propósito de eso es llegar, ¿qué? A la meta. No importa si no llego de ¿qué? De primero. Pablo ya estaba a punto de morir y él dijo, ya he peleado la batalla. He acabado ¿qué? La carrera, llegué a esa línea de meta. Pero para llegar a esa línea de meta necesitamos constancia, ¿o no? Pablo necesitó constancia. Pablo necesitó perseverancia. Pablo necesitó disciplina. Pablo necesitó paciencia, esfuerzo, mantener el paso, seguir corriendo para poder acabar su carrera y llegar a la meta de línea. ¿Sabe por qué me gustan el deporte de atletas? ¿Por qué? Porque es que ellos no hacen trampa. Ellos no hacen trampa, ellos no cogen atajos. Porque todas las cámaras están puestas sobre ellos. Ellos tienen que cruzar los mismos kilómetros para llegar a la meta. ¿Cuántos de nosotros los cristianos tomamos atajos? Tomamos atajos para acabar la carrera. Esos atajos no sirven. Y usted ya sabe a qué atajos me estoy refiriendo. No correr como debemos de correr.
Tampoco un atleta tampoco mantiene una buena fachada. Ellos corren. Ellos no tienen fachadas de nada. En cambio nosotros los cristianos corremos esta carrera, pero lo hacemos con fachadas, con máscaras. De esa forma de esa manera no se corre la carrera. Hay que seguir normas, hay que guardar la palabra, hay que correr, hay que seguir luchando sin descanso. No hay que salirnos de la carrera, no hay que tirar la toalla. Otra, esta carrera no es para correrla solo ni sola. ¿Y cuántos de los que estamos acá corremos esta carrera qué? Solos. En el seminario, en lo que más lo preparan a uno es en consejería. Le meten consejería a uno aquí en la cabeza, pero por montones. Le voy a decir una cosa, y es lo que menos los miembros de una iglesia buscan. Es lo menos que los miembros de una iglesia buscan. Están corriendo la carrera ¿qué? Solos. Hay que recibir ánimo de otros que van más adelante de nosotros. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Ya hemos visto dos imágenes. Vámonos para la tercera y última ya. Entonces ya vimos la imagen de ¿qué? Del soldado. Ya vimos la imagen de ¿qué? Del atleta. Y vamos a ver la otra imagen. ¿La colocan por favor? Guardar la fe. ¿Qué es guardar la fe? Más o menos esas palabras significa algo así. ¿Ya? Supongamos que esta es la fe y la voy a ¿qué? La voy a guardar. Va bien ahí. Si la interpreta de esa manera está bien. El cristianismo lleva más de 2000 años y le doy gloria a Dios porque en 2000 años la fe ¿qué? ¿Se ha guardado. La fe se ha protegido. Gracias a Dios porque muchos se han desviado de la fe. Muchos han transgiversado la fe. Pero también muchos han guardado ¿qué? La fe por más de 2000 años. ¿Sabe qué significa guardar la fe? Guardar la fe es compartirla. Mira usted, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Claro, mira. Si en 2000 años hemos guardado la fe y no se ha desviado ni se ha transgiversado, ¿sabe por qué se ha guardado? Porque es que la fe se ha compartido con otros. ¿Qué hicieron los fundadores de esta iglesia? ¿Qué hicieron los primeros pastores de esta iglesia? ¿Qué hicieron los líderes primeros de esta iglesia? Nos compartieron a nosotros la verdad. Y esa verdad la hemos guardado por 54 años. Y estamos luchando para que esa verdad no se desvíe, para que esa verdad no se transgiverse. Amén. Entonces, guardar la fe es compartir la fe. Cuando usted comparte la fe con sus hijos, usted la está guardando. Cuando usted comparte la fe con sus nietos, usted está guardando la fe. Pero hay padres que no comparten su fe con sus hijos. Ayer me dio algo muy duro. Aquí en el barrio hay un hijo y un hermano, pero ese hermano ya murió. Es uno de los ¿cómo te diría yo? Ese hermano está aquí desde hace 45 años más o menos, y ese hermano murió hace más de 30 años más o menos.
Y eran cristianos tanto ella como él, y ellos venían aquí a la iglesia. Pero lo que me dio muy duro fue ver uno de sus hijos. Está bien, no se congrega aquí en la iglesia ni es cristiano, pero vi a uno de sus hijos decorando su carro para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. Eso me dolió. Está bien que él es inconverso ahora, pero papá y mamá le compartieron ¿qué? Esta verdad. Y la idea era que esta verdad ¿qué? ¿Fuera qué? Guardada. Para poder guardar la fe, entonces hay que estudiar la fe, ¿o no? ¿Cómo voy a guardar algo que no estudio? Para guardar la fe tengo que saberla, reconocerla. Ahora que mi hija tiene una farmacia, yo de vez en cuando le ayudo. Ella tiene que venir aquí a un ensayo, entonces estoy allá media hora, una hora ya atendiendo. Y como yo nunca había manejado dinero así, entonces yo tengo que saber cuándo hay un billete ¿qué? Falso. Y también debo de saber cuándo hay un billete ¿qué? Verdadero. Pero para yo guardar la fe, tengo que reconocer que esta es la verdad. Y también tengo que reconocer que es lo falso. Les voy a hacer una pregunta. Pablo guardó la fe, compartió la fe mientras estuvo en vida. Usted y yo compartimos nuestra fe con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Compartes la fe con los adolescentes, con los jóvenes. Compartes tu fe con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con tus alumnos, con tus profes, con tus jefes. De esa manera Pablo influenció a su generación. He peleado la buena batalla. Terminé la carrera de la fe y he guardado ¿qué? La fe. Quiero terminar este estudio solamente con estas preguntas. ¿Estudias la fe? ¿Enseñas la fe? ¿Compartes la fe? Dios te llamó para que seas testigo. Esposos y esposas, vivimos con fidelidad, vivimos en amor, en respeto, vivimos en tolerancia, somos amables con nuestro cónyuge, somos perseverantes con nuestro cónyuge, perdonamos a nuestro cónyuge, cuidamos a nuestro cónyuge. Para los hijos, ¿están siendo testigos en su hogar? ¿Obedecen a sus padres? ¿Respetan a sus padres? ¿Honran a sus padres? Padres, recuerde que somos testigos de Cristo donde estemos. Padres y madres, damos el mejor ejemplo de estándar moral para nuestros hijos. O nuestros hijos nos ven borrachos, nuestros hijos nos ven que estamos fumando, o nuestros hijos ven que somos violentos con la mamá, o nuestros hijos saben de que somos ladrones, que engañamos. Trabajadores, donde estemos debemos de ser ejemplo. ¿Cumplimos con el horario? ¿Cumplimos con nuestras responsabilidades? ¿Hacemos bien nuestro trabajo? A todos los que estamos acá, ¿respetamos a las autoridades o tratamos de sobornarlas? ¿Estamos dispuestos a colaborar en la buena obra? En lo que te pidan para hacer algo bueno, estás ahí listo. ¿Eres un pacificador?
Eres congruente con lo que dices y vives. Influencias en el reino de Dios. Eres ejemplo en palabras y en acciones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra para mí fue de gran bendición. Me confrontaste, Dios. Me has dicho que tengo una misión, que Dios tiene un plan conmigo, y es de ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdame, oh Dios, para ser un hombre como lo hizo el apóstol Pablo, un hombre que influenció en su época, en su generación, que vio la vida cristiana como una batalla, pero que peleó bien esa batalla, que vio la vida cristiana como un atleta, pero terminó su carrera, no hizo atajos, no mostró una fachada. Pero Pablo también influenció en su generación guardando la fe, compartiendo la fe, enseñando la fe. Ayúdanos, Dios, a cumplir con esa misión que tenemos. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendícenos durante toda esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estén bien.